me parece importante arrancar de alguna forma, como la previa, lo que fue la preparación, ¿no? De, de esta importante lucha que hemos llevado adelante los trabajadores de Time. Esto, como muchos saben de los que están presentes, nosotros en realidad, eh, en charlas que hemos tenido con los compañeros durante la ocupación y después, digamos, sacamos la conclusión de que la preparación de toda esta lucha en realidad viene de 12 años, ¿no? De organización, la cual venimos llevando adelante la mayoría de los compañeros. Pero para no irnos tan lejos, eh, un episodio que se me vino en estos días en la cabeza fue una asamblea permanente que llevamos adelante nosotros el 23 de diciembre del año pasado, donde en ese momento fue la acción más importante que tuvimos con esta nueva patronal, la tercera ya que vamos eh, teniendo los trabajadores hoy de Bedtime, donde a partir de esa acción conquistamos 5 categorías para compañeros que estaban atrasados, el pago de haberes atrasados y el reconocimiento de los premios de producción. Creo que esa es, digamos, de alguna forma, el episodio más cercano que empezó a preparar esta lucha que llevamos adelante. Después, bueno, obviamente lo que mencionaba Pablo, cuando llegamos a, al 19 de marzo, que fue cuando se declaró el aislamiento preventivo, eh, pero antes ya los trabajadores de Betime veníamos viendo una serie de intenciones de la empresa de ataque a las condiciones de trabajo, que también obviamente se reflejaba en una cuestión más general de todo el empresariado hacia el movimiento obrero. Eh, Entramos en la pandemia, nosotros en Betime, de alguna forma eh, relajado, digámoslo, ¿sí? Porque la empresa adelantó el pago de la quincena, pero bueno, después, en la primera semana de abril, eh, la patronal, dicho esto por boca del gerente general, consiguió, a partir de las presiones seguramente que ejerció sobre el Estado, eh, que la producción de colchones se vuelva esencial. Esto sucedió, si mal no recuerdo, el 6 de abril. Pero 2 días antes, la patronal ya había convocado a un grupo de trabajadores y nosotros, eh, en medio de este aislamiento, resolvimos armar un grupo de WhatsApp con todos los compañeros que habían sido convocados y discutir en qué condiciones íbamos a ingresar a trabajar. Primero porque no teníamos ninguna información sobre el tema de los cuidados, o sea, del protocolo de bioseguridad que corresponde al COVID. Hicimos una especie de asamblea por WhatsApp y se resolvió que el día jueves nos iban a presentar los trabajadores. Nosotros fuimos al mediodía a reunirnos con la empresa. Ese día se presentaron, creo que 10 compañeros se presentaron a trabajar, porque bueno, esta situación de hacer una asamblea por WhatsApp no es muy eh, dinámica, que digamos. Bueno, eh, y en esa situación se empezó a desarrollar la lucha que llevamos adelante. Eh, una semana después de haber empezado a trabajar, la patronal eh, nuevamente viene empieza, digamos, de alguna forma con este proceso de extorsión hacia los trabajadores y tratar de, de empezar el ataque nuevamente contra las condiciones de trabajo, ahora subiéndose al discurso que ya habían empezado a desarrollar todas las patronales con respecto a que la situación de pandemia había
acelerado la cuestión de la crisis económica, y en eso ellos habían entrado en crisis y por lo tanto los trabajadores teníamos que hacernos cargo. La primera quincena que estuvimos trabajando, la empresa nos convocó a una reunión y nos planteó que solamente tenía la posibilidad de pagarnos el 30% de la quincena, debido a la situación económica, y que el resto que nos estaba debiendo no iba a pagar en cuotas, en 3 cuotas. Y que las quincenas que teníamos por delante también se iban a pagar en 2 veces. Nosotros hicimos una asamblea y con esa muestra de hacer una asamblea y de estar en contra del planteo que hace la empresa, ese mismo día o el otro día, la empresa pagó el resto de esa primera quincena. Bueno, no tardó mucho que a la próxima quincena, la próxima quincena pasó lo mismo. La empresa volvió a pagar parte de la quincena, pero esta vez ya con un planteo de que la crisis había afectado mucho y por lo tanto los trabajadores teníamos que aceptar entre la reducción salarial o el despido del 50% de la planta. Y ahí ya entramos, digamos, en el conflicto en sí que marcó esta etapa de todos los trabajadores de Betime y creo que de muchos trabajadores de la Argentina. Que al igual que las anteriores, fue preparado a través de asambleas desde el 20 de abril en adelante, tal vez un poco antes, asambleas donde se demostró, creo yo, toda esta preparación previa que venimos desarrollando los trabajadores de Betime, en el sentido que las asambleas han tenido una importancia siempre en este proceso de organización y por lo tanto estas asambleas han demostrado eso también, ya que han sido muy debatidas y se fueron resolviendo importantes cuestiones, ¿no? Es así que en la asamblea del miércoles anterior a la decisión que se votó, los mismos compañeros fueron quienes advirtieron una suerte de preparación de la patronal en el sentido de tratar de vaciar la planta y dejarnos a todos los trabajadores sin ninguna herramienta para luchar o para generar presión para conseguir nuestros reclamos. Fue parte de esa asamblea quien advirtió al conjunto de los trabajadores y, por supuesto, nos hizo, a la comisión interna, a los delegados, nos hizo ver la importancia de endurecer, ¿no? Y a la vez también nos dio a los delegados, nos dio la posibilidad de ver que los trabajadores habían hecho el mismo proceso que veníamos haciendo la comisión interna y por lo tanto las cosas habían madurado para subir un escalón más en este proceso de lucha. Por lo tanto, ese miércoles se resolvió en el turno mañana que el jueves se comenzaba con una asamblea permanente si algún camión entraba a sacar algún producto de planta. A la tarde, en la asamblea del turno tarde, fue un poco más conservadora, pero en la misma dirección, digamos, de lo que se había resuelto en el turno mañana. Todo esto creo yo que parte de la caracterización que se hizo de la comisión interna y de los trabajadores, poniendo la denuncia de que la empresa en realidad no tenía tal crisis, sino que lo que pretendía era subirse al discurso de todo el empresariado argentino
de utilizar la pandemia para prepararse ellos mismos, o sea, para prepararse, para que los empresarios prepararse para atacar las condiciones de trabajo de todo el movimiento obrero, todas las conquistas, y en un sentido imponer la tan, digamos, publicitada reforma laboral. Nosotros en la asamblea, digamos, expusimos eso, de que la clase empresaria argentina estaba utilizando la pandemia para imponer la reforma laboral a los trabajadores. Y esa fue, de alguna forma, digamos, la idea sobre la base donde empezamos a discutir qué medidas debíamos llevar adelante los trabajadores para, en Betain, defender nuestro salario y los puestos de trabajo. Bueno, llegamos al día donde se resolvió. En el sentido, llegamos a ese día, con esto que yo lo que comentaba, de un estado de alerta de todos los trabajadores. Y creo que ese estado partía de esta caracterización, de esta denuncia que estábamos haciendo en la comisión interna. Los trabajadores pudimos llegar a esa conclusión de que era necesario redoblar los esfuerzos, de redoblar la lucha, ¿no? Y esa, digamos, reflejo de esa conclusión que sacaron los trabajadores es la misma asamblea del día 23, donde se resolvió la permanencia dentro de planta, la ocupación, ¿no? Porque esa asamblea general, donde estuvieron presentes los dos turnos, la mayoría de los trabajadores, simplemente quedaron, creo que no se presentaron los que están de licencia, pero esa asamblea resolvió de forma unánime la ocupación de planta y la defensa de, de, de los puestos de trabajo, la defensa, el cuidado, digamos, nosotros decíamos en ese momento, el cuidar los productos que estaban adentro, que era el salario y que eran los puestos de trabajo de todos los compañeros. Y creo que esa asamblea refleja esto, lo que marcaba yo, de que los compañeros han sacado la conclusión de la necesidad de luchar. También en esto, ya metiéndome en la ocupación en sí, digamos, de lo que fueron estos 9 días, creo que ahí también se refleja este proceso que han llevado adelante los compañeros, ¿no? Ya que desde el primer día, los trabajadores se pusieron al frente de esta ocupación, se pusieron al frente de la lucha, en el sentido de que en la asamblea que se hizo ya caída la noche de este jueves, se resolvió comenzar a armar las comisiones, ¿no? Que iban a llevar adelante la ocupación, y desde ese primer momento los trabajadores comenzaron a tomar tarea, la cual se fue acrecentando más durante los días que corrían. Así fue que se conformó la comisión de tesorería, la comisión de comida, los compañeros organizaron una cocina. Lucas, perdóname, Sí, Lucas Sánchez, Lucas, me uní, sí, soy Juan Ramón, Juan Mandagrán, me uní, recién me uní, discúlpame. está bien. Dale, te escucho. Bueno. Bueno, creo que toda esa tarea que fueron tomando los compañeros también refleja este proceso de organización y que ayudó a que los trabajadores saquen la conclusión y llegaron a la conclusión de la necesidad de llevar adelante esta lucha. También se reflejó esto en cada una de las asambleas que se llevaron adelante, porque en todas las asambleas
se resaltó esto, que las decisiones iban a ser siempre los trabajadores. Tuvimos un episodio donde vino la dirección de la CGT de Zona Norte a decirle a los trabajadores que ellos iban a hacer cargo del conflicto, que iban a solucionar los problemas, y nosotros en asamblea discutimos con los trabajadores y resolvimos que los únicos que íbamos a resolver el problema de los trabajadores de Betime iban a ser los trabajadores de Betime. Y así fue como llevamos adelante esta lucha, la cual también se reflejó hasta el último día. Nosotros el día jueves llegamos a un acuerdo con la empresa que tenía que ver con un acuerdo de suspensiones, ¿sí? Y que bueno, ya más o menos lo conocen, pero ahora íbamos a trabajar el 50% del mes y otro 50% del mes íbamos a estar suspendidos, esa hora suspendida van a ser al 75%, con lo cual nosotros quedamos hasta en mejores condiciones de lo que había firmado la CGT con la UIA. Y una cosa que me estoy olvidando es que nosotros también encaramos todo este proceso, más allá del ataque que mencionaba yo del empresariado argentino, también los trabajadores de Betania, los trabajadores en general, también entrábamos en este proceso de pandemia y de crisis y de ataque al movimiento obrero de alguna forma en soledad, porque eso es lo que pasaba en el gremio plástico. El mismo día donde los trabajadores estaban resolviendo endurecer su posición y de endurecer la lucha, se conocía un acuerdo que habían llevado adelante la Cámara del Plástico y el sindicato, el cual ya había de alguna forma acordado una rebaja salarial del 75%. Entonces, eso es otra cosa que, digamos, que hay que tener en cuenta, porque ya entrábamos de alguna forma entregados a partir de nuestras direcciones, ¿no? Tanto en el plástico como en muchas otras. No sé si habrá tenido mucho que ver el proceso de lucha que llevó adelante los trabajadores de Betime, pero en 2 días ese acuerdo, el sindicato salió a decir que no era tal y que se había caído. Nosotros, obviamente, cuando nos enteramos de esto, empezamos a denunciar en todos lados, y hasta donde tenemos entendido se generó un revuelo bastante importante en muchos lugares de trabajo del gremio plástico. Por lo tanto, del acuerdo al cual llegamos, si bien de alguna forma yo siempre le digo a mis compañeros que como que quedó un sabor amargo, porque bueno, terminamos resignando parte de nuestro salario, y ahora algo que estamos reclamando, que es el comedor, que no es que queda suspendido, simplemente queda suspendido por el periodo que es el acuerdo, que son 3 meses, por lo tanto queda un mes para adelante, pero igual hoy lo estamos reclamando, que se vuelva a implementar. Pero bueno, teniendo en cuenta que arrancábamos esto que yo mencionaba recién, de la posición que había tenido las direcciones sindicales, creo que el acuerdo que habíamos llegado el 30 de abril era importante, ¿no? Y muchos compañeros me lo resaltaron más de una vez, que era una gran conquista que habíamos logrado. Lo que iba a decir, para de alguna forma cerrar esta parte del conflicto y cerrar esta idea que yo quiero resaltar porque me parece importante para todos mis compañeros de Betime, el hecho del proceso que fortaleció nuestra conciencia. Creo que una parte importante del conflicto, y no sé si la más importante, es el cierre, de cómo los trabajadores de Betime nos fuimos de esa ocupación, un 1 de mayo.
nos fuimos tal cual, ingresamos en el hecho de que nosotros comenzamos esa ocupación con una asamblea y nos fuimos de esa ocupación con una asamblea, ¿no? Pero una cosa que sí cambió fue esto lo que digo yo. El 23 de abril, un grupo de trabajadores consciente resolvió la ocupación. Y el 1 de mayo nos fuimos de esa ocupación, de esa asamblea. ¿Y dónde la cámara y el micrófono? No entiendo. El mismo grupo de trabajadores, pero con una gran experiencia adquirida, con un fortalecimiento de nuestras convicciones, con un fortalecimiento de nuestra conciencia. Y creo que eso es importantísimo. Pensé que no me iba a emocionar porque estamos por Zoom, pero bueno, pasa. Hoy se vuelven a reafirmar, digamos, de alguna forma la denuncia que hemos llevado adelante de los trabajadores y nos da la razón de la lucha que dimos. Porque en menos de 20 días la empresa, en principio por una cuestión de que ha subido la producción, ha levantado las suspensiones. ¿Sí? Entonces, claramente esto nos da la razón en el hecho de que no era tal la crisis, y sino que la intención de la empresa era un ataque a las condiciones de vida y principalmente, creemos nosotros, un ataque a esta organización de trabajadores que venimos... No veo quién más son los integrantes. Hace 12 años. Para esto lo que yo decía, disculpen que voy y vengo, pero bueno, de prepararse ellos para atacarnos, ¿no? Después de que pase la pandemia, después que pase el aislamiento, necesitan, los empresarios necesitan que dentro de sus plantas no haya trabajadores organizados para que de esa forma poder imponer todas sus exigencias, ¿no? Y hoy la empresa levantó las suspensiones, principalmente porque, bueno, hay una alza en la producción, pero después seguramente debe haber algunas cuestiones económicas que tienen que ver con que pagarnos el 85% de nuestro salario, para ello termina siendo de alguna forma, le conviene que vayamos a trabajar todos los días. No sé, tal vez haya una cuestión de esas también, pero bueno. En esto también está el tema de los despidos, ¿no? Que es algo que, por supuesto, a la comisión interna le preocupa y mucho, y que hasta todos los días estamos pendientes de esta situación. Muchos compañeros también creemos que, obviamente, todavía estamos en una conciliación obligatoria y preparándonos igualmente los trabajadores y la comisión interna para alertas, para cualquier maniobra que intente hacer la empresa, ¿no? Y creo yo esto, lo que decía hace un rato, de que somos un grupo de trabajadores con un mayor grado de conciencia que el anterior y por lo tanto con más ganas de luchar por nuestras condiciones de trabajo. Bueno, hoy estamos, una cosa importante que hemos conseguido que se respete es el salario de los compañeros que están de licencia por grupo de riesgo.
En el acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este punto había quedado en el aire, digamos, de alguna forma, y que estaba la preocupación de que, ya que el acuerdo decía que las horas no trabajaban iban a ser al 75, la empresa utilice esto para que los trabajadores de grupo de riesgo cobren al 75. En una reunión hemos planteado el problema y, bueno, se ha resuelto que los trabajadores por grupo de riesgo iban a cobrar el 100% de su salario, por lo tanto, más que satisfecho en ese punto. Creo que es una gran conquista, porque en la mayoría de los lugares del gremio plástico, principalmente, lo que conozco, lo que conocemos, es que los que están suspendidos cobran el 75, y bueno, que nosotros hayamos logrado esto para nuestros compañeros nos parece más que importante. Bueno, creo que esto nosotros desde hace bastante tiempo en el gremio plástico, primero como trabajadores de Silly, después como Tempur Silly y hoy como trabajadores de Betime, somos referencia para muchos trabajadores del gremio plástico. Bueno, hemos sido parte de un fraude, ¿no?, al cual lo denunciamos, que fue planificado y llevado adelante por la patronal de Stili y parte del gremio plástico. Y creo que junto con esta, la lucha que hemos dado contra el fraude, creo que son de las dos más importantes que hemos llevado adelante los trabajadores hoy de Betime, porque en el sentido, creo yo, más que de reivindicación económica o de condiciones de trabajo, estas dos luchas creo que tienen un alto grado de problema político, ¿no? El hecho de que 120 trabajadores hayan llevado adelante una lucha contra un fraude, ¿no?, hayan defendido su comisión interna durante varios meses y después, durante 2 años estando en oposición, me parece que es una de las grandes luchas que hemos llevado adelante de reivindicación política. Porque, bueno, gracias a esa lucha que se dio contra el fraude, hoy estamos en condiciones de llevar adelante esta ocupación y de haber logrado el triunfo que logramos. Y que claramente se ha posicionado como referencia para todo el movimiento obrero de zona norte y de muchos lugares, creo yo. Y fue una cosa también que resaltamos, creo que el primer día en una asamblea, que nosotros éramos el primer grupo de trabajadores que en medio de la pandemia resolvía una ocupación, y que fuimos el primer grupo de trabajadores que llevamos adelante esa ocupación y que triunfamos, ¿no?, de alguna forma. Creo que es eso. Juan, te paso la palabra.